Episodio número 5. Visitar España. Or Why Hotels Make Me Nervous. Hola estudiante, estás escuchando Spanish for False Beginners. Although the rest of this episode will be in Spanish, we want to let you know that you can read the free transcript of this episode, both in Spanish and English, on www.spanishlanguagecoach.com. If, while you listen to the podcast, you find this a little challenging, don't give up. Go and read along with the transcript online. En esa misma página web también vas a poder memorizar las flashcards de vocabulario para aprender las nuevas palabras que vas a escuchar en el episodio. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi inglesito? Pues como casi siempre, he elegido otro tema relacionado con mi ansiedad social. Lo de las vacaciones y la necesidad de reservar habitaciones. Incluso la idea de hacer una llamada a un hotel me provoca horror. Ah, sí, pues te resulta complicado hacer cosas de esa forma en general, ¿no? Lo que siempre me ha parecido extraño. Cuando nos conocimos te vendiste como una persona con mucha confianza, seguridad en ti mismo. Pero incluso en inglés, prefieres que yo hable con desconocidos, alguien a quien no conocemos. Por ejemplo, el camarero o camarera de un restaurante. Sí, esperar que se me da bien organizar cosas. Soy bueno organizando vacaciones, por ejemplo, pero generalmente prefiero que otras personas hagan las cosas que requieran hablar con alguien, con un desconocido. Mira, si soy honesto, yo también soy un poco así. Es una cosa de nuestra generación. Somos millennial. Y por ejemplo, no nos gusta hablar por teléfono. Hoy mismo me he enfadado un poco porque quería darme de baja de un periódico online. Me inscribí hace unos meses y casi nunca lo uso. Así que quería darme de baja. Darse de baja de un servicio es lo opuesto a inscribirse. El caso es que la única forma de darse de baja era llamar a un teléfono y hablar con una persona. Estamos en 2022. ¿Por qué? ¿Y qué ha pasado al final? Pues que he llamado, he hablado con una chica muy profesional llamada Laura y me ha hecho una oferta muy buena que no he podido rechazar. He aceptado la oferta. Ahora voy a pagar la mitad del precio cada mes durante 6 meses. Soy un gran negociador. Ya veo. Es verdad que tú también eres un poco tímido y que a los millennials no nos gusta hablar por teléfono, especialmente en otro idioma. Otra cosa que me preocupa mucho cuando viajo es que haya alguna persona, alguien que tenga un apartamento en Airbnb, que tenga alguna conducta un poco discriminatoria con las personas LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Quiero decir, personalmente, yo creo que la gente tiene el derecho a creer lo que quiera, pero me preocupa que me rechacen o echen de su Airbnb, o incluso que simplemente cree un ambiente incómodo. Claramente pienso que yo tengo el derecho de alojarme en algún lugar u otro, pero me pone incómodo. Me acuerdo que me contaste que antes te escondías cuando reservabas un Airbnb con tu primer novio, para que no supieran que erais una pareja de chicos. Sí, me da vergüenza ahora, pero sí lo hacía. Hacía que él fuera solo para recoger las llaves, para que el huésped no supiera que éramos dos chicos. Estaba loco, pero quizás hay alguien escuchando que me entienda. Entiendo esa preocupación en algunos países, claro, depende. Bueno, hoy vamos a aprender algunas frases muy útiles cuando hacemos una reserva en un hotel. Vamos a hacer un roleplay que el inglés ha preparado. ¿Empezamos? Hola, buenas tardes. ¿Tenéis habitaciones del 7 de julio hasta el 14? Sí, tenemos.
You actually gonna do that? Y café con espumita. I want to go to bed. Ok. Sí, tenemos. ¿Quieres reservar solo la habitación, media pensión o pensión completa? ¿Cuál es la diferencia entre media pensión y la pensión completa? La media pensión incluye también el desayuno y la cena. Con la pensión completa tienes las 3 comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena. Perfecto. Estamos interesados en la media pensión entonces. ¿Se paga un depósito con antelación? Sí, un depósito de 20% con antelación una semana antes de la reserva. ¿Tienes algún otro requisito específico? Pues me gustaría una habitación con una cama extra grande e idealmente un balcón. Y dado que vamos en julio, aire acondicionado. Bien, bien. Todas nuestras habitaciones incluyen aire acondicionado. ¿Algo más? Pues mi novio es vegano. ¿Tenéis opciones veganas para el desayuno y la cena? Mm, ¿Hola? ¿Quieres decir tu novia es vegana? Veo que no eres nativo en español y quizás no has usado la palabra correcta. No, mi novio. Señor, lo siento mucho, pero no puedo confirmar esta reserva. Va en contra de todos nuestros principios y valores. Eso es inmoral. Estamos en España. No hay ninguna posibilidad de que podamos acomodar en este establecimiento a un vegano. Dile a tu novio vegano que no es bienvenido aquí hasta que deje su estilo de vida destructivo y de hippie y comience a comer jamón serrano. Good day to you. Bueno, ¿qué te ha parecido este roleplay que te he escrito? A ver, para aprender el vocabulario de cómo reservar un hotel, está bien, pero no es representativo de España. Hay muchas personas vegan friendly y hay cada vez más y más restaurantes vegetarianos y veganos. Pues eso sí es verdad. En Valencia, la ciudad de César, hemos probado algunos y están muy bien. Bueno, creo que es hora de despedirnos, pero antes un pequeño favor. Recuerda que la mejor forma de apoyar, de ayudar con la continuidad del podcast es escribiendo un comentario, una valoración. Si nos escuchas en Spotify, también puedes dejar unas estrellas. In English, give us some stars, please. Muchas gracias por escucharnos hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande.